Vamos al mensaje de esta mañana. El mensaje dice: fe, el camino a la conquista. Escúchelo bien. Fe, el camino a la conquista. Esa es parte de lo que hoy voy a predicar y llevará algunas palabras que se las he pedido a la mentora, a Jocelyn y a Julito, y pues lo voy a ir clasificando para poder ir exponiendo el mensaje que hoy usted debe de almacenar en su mente y en su corazón, porque esta palabra tiene que cambiar su rumbo en este año. Fe, el camino a la conquista. También lo estaré desarrollando en fe, el camino a la promesa, fe, el camino a la herencia, fe, el camino a lo imposible y fe, el camino al desafío. Porque Dios nos desafía por medio de la fe. Escuche bien, iglesia. Hebreos capítulo 11. Vamos al libro de Hebreos capítulo 11, verso 33. Vea el texto central del mensaje de esta mañana. Hebreos capítulo 11, verso 33. Dice su palabra, dice que por fe conquistaron reinos. Vea, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Todo por fe. Primeramente dice que por fe, dice, conquistaron. La definición de la palabra conquistaron viene de conquista. Escúchelo bien, iglesia. Y conquista refiere en su definición, a ganar mediante operación de guerra, dice. Un territorio, una posición, una ciudad, etc. Escuche bien la definición de conquista. Ganar mediante operación de guerra un territorio, una posición, una ciudad, etc. Conquista. Lo vemos mayormente esta palabra manifestada en la vida del líder y aquel general llamado Josué. Usted, cuando lee el libro de Josué, usted podrá encontrar cómo en los títulos o subtítulos de la Biblia se encuentra ahí la conquista de Jericó, la conquista de Ai, y allí va a ver esa palabra muy establecida, porque Josué fue un conquistador. ¿Cuántos conquistadores hay aquí? ¿Ah? ¿Cuántos conquistadores? Josué fue un conquistador. Entonces, escúchelo bien, vamos a ver, muy interesante esta palabra conquista. Pero antes quiero hacerle brevemente Hebreos 11:32, ayúdame ahí con Hebreos 11:32, porque le voy a dar un recuento breve de la historia de estos versículos. Hebreos 11:32, vea lo que dice. Dice el escritor, y se hace una interrogación allí. ¿Y qué más digo, Dios? Vea. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jetet, de David, así como de Samuel y de los profetas. Ahora el verso 33. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia. En otra versión esta palabra dice fueron rectos, dice.
fueron rectos, alcanzaron promesas personales, promesas familiares que Dios se las había dado, la alcanzaron y taparon boca de leones. O sea, lo último, hicieron lo imposible. Lo que es imposible para mí, para Dios es posible. Oiga, tapar la boca de un león hambriento, eso solamente Dios lo hace. Y solo la fe puede mover la mano de Dios. Escuche qué interesante esto, porque en este recuento de la historia, en el verso 32, el escritor dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando, dice, de Gedeón, de Barak. Cuando estamos viendo estos héroes de la fe que él está nombrando, dice Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Aquí encontramos que el autor de esta carta a los hebreos reconoce que por falta de tiempo no puede seguir detallando los casos que ilustran las hazañas y los momentos de triunfo, de éxito de estos héroes de la fe. Este capítulo 11 de Hebreos es llamado el capítulo de la galería de la fe. Llamado el capítulo de la galería de la fe. Usted encontrará desde el verso 1 hasta donde termina, encontrará los distintos personajes, no solamente de hombres, sino que también de mujeres, porque Dios a través de estas mujeres inspira a otras mujeres a ser mujeres de ejemplo de fe, para poder alcanzar, para poder recibir, para poder conquistar, para poder luchar por lo que Dios ha prometido, que solamente por fe y por fe se logra conquistar, se logra recibir. Y este capítulo 11 es llamado por los eruditos, por los teólogos, y en la historia se establece como el capítulo de la galería de la fe, de los héroes de la fe. Aquí se elogia, escuche bien, se elogia no la vida de David, sino que se elogia las hazañas, las proezas, se elogia los triunfos que ellos hicieron, que ellos conquistaron, que ellos alcanzaron, todo por medio de la fe. Escuche bien, todo por medio de la fe. Hay tantos que usted puede ver desde el verso 1 en adelante, se elogia la fe, se muestra la vida de ellos, pero que el escritor aquí los elogia, los pone en esa galería de la fe, no por su nombre, no porque ellos tuvieran algunas cualidades, no porque David es un rey, no porque Abraham es un viejito sin hijos, no, se elogia y se establece la vida de ellos en ese perfil para inspiración de otros y mostrando que por la fe estos hombres y estas mujeres hicieron grandes cosas, alcanzaron grandes cosas, todo por la fe. Aquí, como les digo, se elogia la fe de aquellos que alcanzaron, que recibieron, que triunfaron, todo por medio de la fe. La fe que la Biblia la asimila a un grano de mostaza, algo tan pequeñito, algo tan insignificante, un grano de mostaza, que es el más pequeño de todas las hortalizas. Escúchalo bien, el grano de mostaza. Pero que ese grano de mostaza, asimilado a la fe, contiene un poder tremendo, contiene algo que puede llegar a ser lo sobrenatural de Dios en nuestra vida, algo que puede hacer llamar las cosas que no son como si fuesen, algo que puede hacer de lo imposible a lo posible. Eso llamado fe. ¿Cuántos tienen fe aquí? Muéstreme esa fe. Este año muéstreme esa fe.
muéstreme esa fe que Dios le ha dado, la fe que tiene el poder de mover montañas, dice la Biblia. La fe que tiene el poder de mover montañas. Porque si tuviera fe, dijo el Señor, oiga, le diréis a ese monte, a esa montaña, muévete, y se tiene que mover. ¿Ah? ¿Quién quiere mover montañas por medio de la fe? La fe mueve montañas. La fe tiene ese poder. Jesús lo dijo, lo manifestó y lo estableció. Mateo 17:20. Usted puede ver allí lo que dice en Mateo 17:20. Vamos a ver si lo ponen en la pantalla. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviera fe, ¿cómo dice? Como un grano. Nada lo que nos está pidiendo el Señor de fe. Nada. Un grano de mostaza. ¿Lo ha visto usted? Pues allí tenemos, creo yo, semillas de mostaza. Oiga, no es nada lo que el Señor nos pide, tener fe. Como un grano de mostaza. Si tuviera fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada dice. Vamos, ¿qué dice? Y nada, iglesia, o será imposible. La fe hace de lo imposible lo posible. Propósito, escúchelo bien. En Hebreos 11:33, volviendo al texto central, encontramos 4 expresiones en este capítulo y en ese verso. Encontramos 4 expresiones allí establecidas que el escritor manifiesta. Una, que por fe dice conquistaron reinos. Vea. 2, hicieron justicia. 3, alcanzaron promesa. 4, taparon boca de leones. 4 expresiones que, escúchelo bien, en estas 4 expresiones de este texto de Hebreos 11:33 se evidencia el poder de la fe. Escúchelo bien. Se evidencia el poder de la fe, no de la fuerza humana, ni de la influencia, ni del poder humano, sino que se evidencia el poder de la fe. Porque todo esto sucedió por fe. Por fe. Vaya a un circo y si ya tienen leones ahí, métase a una jaula de león usted a ver. Y si tiene fe y diga, oye, es que no me coma. ¿Ah? Ponga a prueba su fe. Ya me va a decir los religiosos, no tentarás al Señor tu Dios. O ya me van a decir, el justo ve el mal y mejor se aparta. Ponga a prueba su fe. Desafíe su fe. Desarrolle su fe. Muestre que usted tiene fe. ¿Y cómo? A través de las pruebas, de las dificultades, a través de todo lo que se puede venir, difícil e imposible, pero que si Dios ha puesto fe en nosotros, porque esto no es un don de nosotros, sino que es un don de Dios, dice la palabra, es un don de Dios. Y si Dios ha puesto fe, esa fe es una garantía y es un aval de que todo lo que pidamos lo vamos a recibir. Todo
fue y es y será por fe. Un canto antiguo clásico dice: fe mueve la mano de Dios. Fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer, porque al que cree todo le es posible. Mateo 8:13, el Señor le dijo a aquel centurión: ve y como creíste te sea hecho. Ve y como creíste te sea hecho. Porque este hombre tenía una fe que hasta el Señor quedó maravillado. Tenía una mega fe. Señor, oh, grande es tu fe, le dijo el Señor. Y lo que le estaba pidiendo: ve y como creíste te sea hecho. Dice, entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora que Jesús dio la palabra. Escucha, iglesia. La Biblia muestra, y dentro del propósito, las 4 expresiones en este texto que se establecen. Primeramente, que por fe conquistaron reino. Dentro del panorama bíblico encontramos quienes lograron conquistas, quienes fueron llamados conquistadores: Josué, David. Conquistar reinos que eran imposibles, pero que dentro del panorama bíblico usted los encuentra. Gedeón, con 300 hombres, después de llevar, óigame bien, 33,000, solo termina con 300, y con 300 hombres conquista. En esto encontramos allí David, Josué, Gedeón, que conquistaron reinos a través de la fe. No lo conquistaron por su fuerza ni por sus estrategias, sino que lo conquistaron por la fe que tenían en Dios, en su palabra, en su fidelidad. Segundo, encontramos que hicieron justicia. En otras versiones es: actuaron con rectitud, y con esa fe lograron hacer grandes cosas, manifestando justicia. ¿Quiénes podemos ver? Salomón, José y otros más que podemos enumerar y clasificar, que por su vida recta hicieron justicia, caminaron en justicia. Y la justicia es un atributo de Dios. Y Dios ha prometido que Él camina con el justo y con el íntegro de corazón. Y su justicia estará con Él permanentemente. Y estos hombres hicieron justicia. Tercero, dice: alcanzaron promesa. Aquí vemos promesas prometidas personales, familiares. ¿Quiénes podemos enumerar? El primero que podemos encontrar que alcanzó una promesa en su vida personal, que es imposible, era Abraham. Dios le dijo: mira, Abraham, yo te prometo que no importa que ya estés viejo, no importa que tengas 100 años y que Sara tenga 90 años, pero yo te digo que vas a tener un hijo. Vas a tener un hijo. Yo te lo prometo. Y esa fue una promesa personal de Dios, familiar a la vida de Abraham. Y Abraham la alcanzó. Aunque sea ya viejo, pero la alcanzó. Aunque sea ya vieja usted
o viejo usted, pero alcance lo que Dios ha prometido. No se debe morir y no se puede morir. Si usted tiene una promesa de Dios, antes de morirse tendrá que verla cumplida en su vida. La muerte, los problemas, la enfermedad no deben de ser impedimento para que Dios cumpla lo que Él ha prometido. Si Dios lo prometió, Él lo cumplirá. Porque fiel es el que lo dijo, fiel es el que lo hará, dice su palabra. Abraham, Jacob, Moisés y otros que le puede enumerar, alcanzaron promesas para sus vidas. No es posible que usted ande 10, 20 años y todavía ande cargando una promesa. Es tiempo del cumplimiento de esa promesa. Busque alcanzar este año y propóngase en este año, propónganse en su corazón que no ha de terminar este año sin que Dios cumpla lo que me prometió. Este año, declárese, es el año del tiempo, del cumplimiento de lo que Dios me prometió. No más retraso, no más tardanza. Es tiempo. Y abrace y aférrese en esperanza. Y diga, no va a terminar este año sin que Dios me cumpla lo que me prometió. Este año es el tiempo del cumplimiento de lo que Dios. Y diga, aférrese a que Dios este es el año. Y diga, este es el año, Señor, de la buena voluntad. Este es el año agradable a ti. Este es el año de que yo reciba ya. No más tiempo en pausa, no más tiempo en espera, no más tiempo allí en stand-by. Es hora de tomar lo que Dios nos ha dado, iglesia. Lo que Dios nos ha prometido. Al tapar un boca de leones, dice la otra frase, algo imposible, difícil, encontramos dentro del panorama bíblico y en la historia bíblica hombres que se incluye aquí esta frase, porque hicieron eso, taparon boca de leones. ¿Quién? David. La Biblia dice que David, siendo un jovencito, cuidaba las ovejas de su padre. Y él dice, cuando le decía a Saúl que no podía enfrentar, le decía a Saúl, no puedes enfrentar a ese gigante que está allí llamado Goliat. David le decía, mira, yo cuido las ovejas de mi padre. Y cuando viene el león, yo me abalanzo sobre él, le quiebro y le tapo la boca y lo venzo. O cuando viene el oso o viene el lobo, no permito que me arrebate ni me quite una oveja. David tapó boca, quebró boca de león. ¿Quién más? Sansón, dice la Biblia, que hizo eso también. Daniel también fue arrojado al foso de los leones. Y cuando Daniel cayó, lo primero que hizo, Señor, cierra la boca de estos leones. Oiga, iglesia, este año usted tiene que levantarse y taparle la boca al diablo ya. Ya no más, diablo, de que estés hablando. Ya no más de que me estés escarneciendo. Ya no más de que me estés insultando. Ya es tiempo de que le tape la boca al diablo con el poder de Dios. Cierre la boca a ese demonio que se ha levantado. Tome dominio y autoridad y poder por la fe y cierre toda boca maligna. Porque eso retrasa y mantiene
en desánimo. ¿Sabe qué? Un día, mientras Nehemías estaba construyendo los muros, levantándolos, dice que llegaba Sanbalat, Tobías, Gelá y otros más. Y se acercaban donde estaban los que estaban construyendo y les empezaban a injuriar, a escarnecer. Y lo hacían, dice, todos los días, hasta 10 veces al día. Y eso un día provocó un desánimo. Y los hombres dejaron la obra y dijeron, ya no, cállele la boca al diablo, levántese con dominio y con autoridad, levántese por la fe y tape y cierre toda boca maligna y emprenda lo que Dios ha dicho que emprenda y reciba lo que Dios ha dicho que reciba. Pero usted, este año, tiene que cerrar y tapar toda boca de león maligna que se ha levantado. Estas 4 expresiones son un recordatorio del gran poder que tiene la fe. La fe nos da la confianza necesaria para enfrentar cualquier desafío y nos ayuda a superar las pruebas y dificultades que encontramos en la vida o en el caminar diario. Introducción. Escuche esto, iglesia. La fe no es un elemento limitado ni restringido en su poder. La fe no es un elemento limitado. Usted no se puede limitar si tiene fe. La Biblia dice de aquella mujer cananea, Siofénica, que venía a buscar un milagro para su hija. Ella tenía fe, pero encontró limitancia, encontró límites que la quisieron restringir, detener, que quisieron cortar el avance, el seguimiento por lo que ella había llegado a Israel. Dice que cuando llegó y empezó a dar gritos y voces hacia Jesús, pero Jesús no se detenía y ella seguía. Algunos discípulos se fueron y le dijeron, hey, cállate, no te va a atender el maestro. Y ella siguió, entró a un territorio prohibido, a un territorio limitado, porque no podía. Ella era una mujer fenecia, no podía entrar a Israel, porque era dentro de la cultura una inmunda, una pagana, pero le valió y se metió a donde iba Jesús y lo siguió. Los límites de frontera no la detuvieron, traspasó los límites, salió de su ciudad y entró a un lugar donde tenía no personas extranjeras, pero ella, por la fe, movida en ese poder, buscó su milagro. La fe no tiene límites, no tiene fronteras. La fe, al contrario, rompe los límites, rompe la frontera, rompe los muros y rompe los obstáculos. La fe no es un elemento limitado. Cuando Dios puso fe y nos dio fe, es para que lo desarrollásemos, lo llevásemos a cabo. Si Dios ha puesto fe en ti, desarrolla tu fe, desafía tu fe. Hazla que manifieste lo imposible. Hazla que manifieste lo que Dios ha dicho
por medio de la fe que se puede lograr y alcanzar. No te detengas. No es, dice, un elemento limitado ni restringido. La fe, Dios no la dio selectivamente. Dios no dijo, se la voy a dar a este profeta, a este apóstol. No, Dios dio fe para cada uno de nosotros cuando oímos la palabra de Dios, porque dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, y cuando usted oye la palabra, la fe viene a su vida instantáneamente, y esa fe tiene que provocar algo en su vida, tiene que desafiar, se va a alcanzar lo prometido. No es un elemento limitado ni restringido. Dios lo dio para todos. Jesús dijo, si tuviera fe, cualquiera le podrá decir a ese monte, muévete, y se moverá. Desarrolla tu fe, iglesia. Dice que la fe también, que no es un elemento limitado ni restringido en su poder, sino que puede manifestarse de muchas maneras distintas en nuestras vidas. Algo que me impresionó, me pegó mucho en el retiro de pastores que tuvimos hace unas 3 semanas con el apóstol en Ciguatepeque y más de 200 pastores. Me pegó mucho algo que el apóstol dijo. Decía él, escuchen, Dios me enseñó a abrir hoyos y Él a taparlos. Me pegó esa frase. ¿Sabe por qué? Porque yo vengo de los comienzos casi del apóstol. Y yo en mi momento, yo no entendía. Con otros líderes no entendían. Porque el apóstol, y decía, bueno, yo no, ¿por qué el apóstol no abre un hoyo primero, lo cierra, lo termina? Y no que abra aquí, abra allá, y mire. Recuerdo que empezó, vamos a construir un megatemplo. Wow. Los que han ido saben del megatemplo que hay en San Pedro Sula, valorado más de $60 millones, para 20,000 personas. Y todo pues al principio, pero estando allí, que vamos al terreno y que vamos a construir un canal de televisión de 3 y abriendo otro hoyo. Vamos a construir la radio y abrir otro hoyo. Dios mío, hoyos por todos lados. Voy a construir la escuela, el colegio, y abriendo hoyos por todos lados. Mire la construcción. Y decíamos nosotros, pues, Señor, pues, ¿por qué no lo llevas a que haga una cosa primero y termine? Pero él decía eso en el retiro y me pegó. Oiga, si usted aprende a decir como Pablo y aprende a creer como Pablo y a decir, yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para hacer mucho más de lo que yo pienso, usted verá la gloria de Dios en su vida. Pero si sabe y cree quién es el que lo llamó y quién es el que está con usted, usted verá lo imposible siendo hecho realidad en su vida. Escuche, dentro de la aplicación encontramos algo que mientras yo estudiaba todo esto, me venía a la memoria un ejemplo de fe, pero una fe que no tenía garantía
que no tenía aval, que no tenía referencia, sino que una fe osada, atrevida. Un día mi esposa estábamos en un evento en una colonia aquí, el Espíritu Santo, creo que se llama, y un profeta que andaba ahí, que llegamos, estábamos en el evento todo, de repente la sacó, la tomó de la mano, y ese hombre se golpeaba ahí y le hacía, wow, Dios, ay, Dios mío, ¿qué es lo que Dios te ha dado a ti? Ay, no, Dios mío. Y empezaba a ser aquel hombre de los profetas, ¿verdad? Wow, yo no la hago de profeta, la hago de pastor, pero mire, que el hombre, wow, decía en su mover y tú, guas, y hablando, wow, oh mujer, le dice, qué fe más irrespetuosa la que Dios te ha dado, le dice, wow, le dice, esa mujer no respeta ni cabeza, no respeta, porque cuando Dios te dice, tu fe dice, lo haces y te levantas y no andas bien. Wow, me pegó. Digo, desarrolle su fe, levante su fe, mueva su fe. Y me pegaba eso, porque nadie la detiene. Vea, en el libro de Números, voy a leer y terminar con la historia del libro de Números, capítulo 25. Léeme el 26, creo que es el 26. Números. Las hijas de Zelofehad. El capítulo 26 y verso 33. Pero vea ese capítulo, Números capítulo 26, verso 33. Escuche, dice, y Zelofehad, hijo de Jefer, no tuvo hijos, sino hijas. Y los nombres de las hijas de Zelofehad fueron Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Hace mucho tiempo creo que les prediqué a un día de las madres o algo así sobre esto. Pero el Señor me traía a memoria esta historia para cerrar el mensaje. Porque aquí hay algo tremendo en estas 5 mujeres. La Biblia dice que ya se había hecho un censo primero en el capítulo 1 de Números y en el 2 ya se había levantado un censo. Ellos llevaban un censo de vida de las personas, de las familias. Y en el segundo censo que levantan y llevan a cabo, encuentran que este hombre, Zelofehad, hijo de Jefer, que venía de la tribu de Manasés, que fue el hijo de José, y a quien Jacob adoptó como hijo suyo y lo incluyó en la línea genealógica para ser parte de las 12 tribus, dice que este hombre no tuvo hijos, sino hijas. Y estudiaba mucho referencia hebreo y todo, griego, arameo, para ver todo el fin y lo que hay atrás de esto. Usted sabe la historia y la cultura. Los nombres de las hijas y de las mujeres difícilmente se escribían en las escrituras. Se mantenían en el anonimato. No se daba referencia de los nombres de ellas. Y este hombre, Zelofehad, dice que no tuvo hijos. Y vea, porque la ley establecía en Levítico que la herencia de los padres se transmitía solamente vía
hacia los hijos varones. Las hijas mujeres no les daban nada. Tenían que esperar hasta que llegara el marido, el esposo que las conquistaba y se las llevaba y poder. Es más, también si ellos morían, ellas no tenían nada. La mujer no tenía derecho, no tenía voz. Es más, leía yo que la mujer en los tiempos de Moisés solamente debía de ser nada más vista, pero no oída. Vea, imagínense ustedes, mujeres, ¿verdad? En esos tiempos, ¿verdad? Dios sabe lo que hizo, ¿verdad? Dios sabe por qué las puso en este tiempo, ¿verdad? Si no en aquellos tiempos, apedradas, arrastradas, porque la ley es así. Una mujer le hablaba mal al marido, le levantaba la voz, llávenla ya. Y a mí a puras piedras. Nada. Usted sabe que dice que Sara le decía a Abraham, dígame, mi señor, ¿qué quiere mi señor? Hoy vamos a tener algo romántico, mi señor. Ya me imagino aquella Sarita ahí con su... sí, mi señor. Así dice la Biblia. Y usted como le dice, hey viejo, vení para acá. Hey vos negro, vení para acá. Hey vos gordo, vení para acá. Padre Santo, perdónala porque saben lo que es. Vea, encontramos que este hombre en el segundo censo dice que no tiene hijo. Y sabe que era lo triste de un hombre cuando no tenía hijo, es que perdía su nombre y se iba al olvido su línea generacional. O sea, no se volvía a saber, hasta allí llegaba su nombre. Si no tenía hijos varones, porque los varones es los que portaban el apellido y seguían llevando, y a ellos se les daba por ordenarse la herencia, el legado, todo. Podía ser multimillonario el hombre, pero si no tenía hijos, óigame, el Estado, las otras tribus se repartían lo que él tenía, pero las hijas quedaban en balde, quedaban bailando solas, quedaban solas con la soledad, sin nada. Y cuando llegan y ven que este hombre había muerto y no había dejado hijo, y en el censo que se estaba llevando a cabo era ya para la preparación, para la repartición ya de la tierra prometida que estaba al otro lado ya. Ellos estaban a las orillas del Jordán y la tierra prometida ya estaban dándose los preparativos, quienes iban a quedar con tales tierras. Y cuando llegan a la vida de este hombre, encuentran que no hay hijos, sino que hijas. Y las hijas no pueden heredar, según la ley estaba establecido. Óigame, 5 muchachas que una vez que moría el padre, si no se casaban, terminaban como indigentes, terminaban que nadie podía auxiliar. Solamente el esposo podía venir y levantar la vida de ella y darles una casa, una familia. Pero si no, ellas terminaban su vida como indigentes, solas. Y vea, porque se escribe el nombre de las hijas y se ponen sus nombres, que cada uno de ellos tiene un mensaje. Pero aquí lo que me llamaba mucho la atención era que estas hijas de Zelofefat nos muestran el camino a la fe, a la conquista. Nos muestran una fe que busca, una fe que lucha, una fe que pelea por lo que quiere.
A estas hijas de Zelofehad se les llama las mujeres que moldearon el futuro para otras. ¿Cuántas mujeres hay aquí que quieren moldear el futuro para otras? Para otras generaciones que quieren dejar un legado. ¿Sabe por qué se le llama así? Las mujeres que moldearon el futuro para otras. ¿Por qué? Porque primeramente encontramos que la ley estaba en su contra en cuanto a la herencia. Era la ley que estaba establecido que ellas no podían recibir herencia. Estaban excluidas. Segundo, el machismo que imperaba en aquellos tiempos era tremendo. Si lo hay hoy, no es nada con lo que lo había en aquellos tiempos, un machismo tremendo. Los hombres evitaban cualquier contacto. Las mujeres, más todavía en la cultura musulmana, no pueden hablar en la calle, sino que solo en las casas tienen voz para hablar allí. Es bien tremendo. Algunas deberíamos de mandarlas a vivir un poco por ahí, ¿verdad? Pero vea, aquí encontramos que tenían la ley en su contra en cuanto a la herencia, donde se manifestaba que solo los hijos varones heredaban de sus padres biológicos, con la cultura de género en contra de la mujer. Óigame, es una cultura en contra de la mujer. Nada. Decían los hombres de aquellos tiempos que la mujer solo había sido dada para engendrar hijos, solo para preñarla, embarazarla y que esté dando y produciendo hijos. Una máquina de hijos si quiere. Oiga, así es el concepto, ¿verdad? De la cultura. No tenía mucho valor la mujer. Es más, yo no entiendo por qué, pero algunos dicen, ¿verdad?, que como Pablo dice en el libro de, creo que de Timoteo, de que el hombre no fue engañado, sino que fue la mujer. Y por eso hay que echarle toda la tierra que puede. Porque Pablo dice que no fue el hombre que fue engañado, sino que la mujer, y que ella, luego de ser engañada, llevó en transgresión al hombre también para engañar, y se fueron los dos. Pero que fue la mujer. Entonces véase en aquellos tiempos lo que sufría la mujer. Por eso denle gracias a Dios que viven en estos tiempos, mujeres. Yo que usted saltaría, gloria a Dios, aleluya. Santo el Señor que me libró de tal muerte, me libró de tales hombres. Si su marido hoy le aguanta, le gloria a Dios, porque en aquellos tiempos, no, hombre, usted ya estuviera bajo tierra, pedrada, lapidada, o yo no sé cuántas muertes tenían ahí. Pero vea, que lo único que la mujer podía esperar era que cuando alguien llegara, un muchacho, la pidiera en matrimonio. Es más, era tan bárbaro las mujeres en aquellos tiempos que sufrían, que muchas veces los matrimonios, ellas no elegían a los hombres, sino que los padres le elegían a los hombres. Ellos le decían, te vas a casar con aquel que es de nuestra misma tribu y punto. ¿Y para dónde? Y usted elige hasta las de afuera, imagínense, algunos van fuera del redil. Pero vea qué tremendo, que ellas solo esperaban a que alguien, y si nadie llegaba, óigame, ahí se quedaban. Si se moría el papá, quedaban desamparadas sin quien pudiera velar por ellas. Esa era la ley, la cultura. Dice que estas mujeres, en el capítulo 27, el verso 4, hacen un atrevimiento con prudencia, con sabiduría, con respeto, se llegan a la autoridad, a los príncipes. Número 27, vamos a leer desde el 1 para que me ayudes para ver, desde el 1, dice que vinieron las hijas de Zelofehad, hijo de Jefer, de Galá, hijo de Maquir, hijo de Manases, que era de la tribu de Manasés, de la familia de Manases, hijo de José,
los nombres de las cuales eran Maala. Vamos al 2. Y se presentaron delante. Óigame, no se presentaron con carteles y dijeron: ¡hey, queremos libertad! ¡Las mujeres al poder! ¡Hey, las mujeres al poder! No. Pues porque usted sabe, si hubieran presentado ahí nomás las... Vio Moisés, va. Vio Josué, Caleb, Moisés. Ya las mandamos, ya las llevamos y las hacemos desaparecer. No llegaron allá rebeldes, no llegaron allá imponiendo su necesidad. Mira, le dice, óigame, se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote y de todas las autoridades, que estaban establecidas. Fueron y se presentaron, dice, a la puerta de la congregación de reunión y dijeron, oiga, el verso 3, nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Core, sino que en su propio pecado murieron y no tuvo hijo. Le hacen referencia a que el papá de ellos no fue un rebelde, que el papá de ellos no se juntó con los rebeldes de Core, de Datán y todos aquellos que se levantaron, sino que le dice, mira, él murió ya en una muerte natural de su enfermedad. Pero hay un problema, Moisés. Dice que vuelve atrás. Dice, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. Vea, ellas van a pedir algo que la ley no les asiste. Porque mire, es muy fácil que usted llegue a pedir algo cuando la ley le asiste, cuando la ley le respalda, cuando usted siente que tiene derecho. Pero estas mujeres en esos tiempos no tenían derecho, no tenían voto, no tenían palabra, no tenían, óigame bien, permiso, no tenían ni siquiera la ley en favor de ellas. Todo estaba en contra de sus vidas. Y dice que nuestro padre murió en el desierto. Vamos al 4. ¿Por qué se ha quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia? Mientras estudiaba me pegaba mucho eso, wow. Porque ellas pudieron haber dicho, mira, Moisés, ¿quién va a velar por nosotros? Si hasta nuestros nombres son feos, para que alguien se case con nosotros, porque yo no sé si eran bonitas o feas, pero ¿quién? Porque quedaban expensas de que tal vez alguien, ¿verdad?, se casara y ya pues les dieron una vida allí. Les dice, ¿por qué se ha quitado el nombre de nuestro padre? Ellos piensan que haya sido un buen padre o mal padre, no lo sé. Pero para mí tuvo que haber sido un buen padre, porque ellas van a reclamar un derecho que su padre ya no lo puede reclamar, no lo pensó en vida, pero ellas sí. Y llegan y le dicen, ¿por qué va a ser quitado? O sea, ¿por qué va a ser borrado? ¿Por qué va a ser olvidado y queda en el olvido el nombre de nuestro padre? Solo porque no tuvo hijos. Y le dicen, por no haber tenido hijos, danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. O sea, danos la herencia que a nuestro padre le correspondía. Ya la tierra estaba siendo repartida, ya estaba siendo asignada a las tribus, y ellas pensaron más en la memoria de su padre, pensaron no en su necesidad, porque miren, hay mucha gente que piensa en la necesidad de ellos y no en lo que verdaderamente aquel hizo. No, ellas pensaron en el nombre de su padre y le dicen, danos heredad, la herencia que a nuestro padre le corresponde, dánoslo, pero que no tuvo hijos, dánoslos a nosotros. Moisés lo primero que le había dicho, mira, hijas, perdonen, disculpe, pero la ley es la ley. ¿Y para dónde? Aquí la ley hay que cumplirla y ustedes tienen que obedecer y someterse y punto y final, y nada se diga más. Caso cerrado. Doctor Apolo.
Oiga, aquellas mujeres. Moisés no es un machista. Moisés, ni los príncipes, otros pudieron haber dicho, Moisés, no les deje herencias a viejas. Mejor, así va a haber más tierra para nosotros. Así va a haber más tierra que repartirlo entre nosotros. Que se queden ellas sin nada. No. Moisés le dice, escuchen, déjenme consultar a Dios esto. Óigame, déjenme consultar a Dios. Y Moisés dice, llevó su causa delante de Jehová. Vea, es lo que todo líder debe de hacer cuando a veces viene gente. Mire, pastor, que yo, que mire esto. Déjeme preguntarle a Dios a ver si está de acuerdo. No, es lo que a veces uno empieza a pelear con ellos ahí. No. Vamos a ver qué dice Dios. Y dice que Moisés llevó la causa delante de Jehová. Vamos al verso 6. Y Jehová respondió a Moisés diciendo, bien dicen las hijas de Zelofehad. Bien, oiga, es verdad, tienen razón. Tienen razón, Moisés. Fíjate que no analicé eso, no pensé eso. Ni vos, Moisés, me dijiste tampoco en esto. Tienen razón. Y como Dios es un Dios justo, es un Dios que mira al hombre y mira a la mujer. Dios no es un Dios machista. Dios nos mira a todos por igual. Y le dice, bien ha dicho. Y dice, les vas a dar posesión de una edad entre los hermanos de su padre y traspasarás la edad de su padre a ella. Wow. ¿Cuántos se alegran, mujer? No, yo creo que usted no le está entendiendo. Oye, usted goza hoy de lo que goza porque un día hubieron una mujer osada, atrevida, pero no irrespetuosa, sino que, óigame bien, obediente. Una mujer sabia que supieron exponer su causa delante de las autoridades que Dios había puesto, con sabiduría, con respeto. No llegaron en huelga. No dijeron, vamos en huelga de hambre, Moisés. Vamos en rebelión. Mujeres al poder y punto. No. Se sometieron a lo que Dios iba a dictaminar. Y Dios es un Dios justo. Y le dice, bien dice, concédele que tengan heredad. Eso marcó la ley para todas las generaciones hasta el día de hoy, iglesia. Hasta el día de hoy, usted como mujer, usted puede heredar, puede recibir, usted puede alcanzar, usted puede conquistar la herencia de Jehová para su vida, para su familia. Bien dice, les vas a traspasar, dice, esa herencia y se la vas a entregar a la vida de ella. Escuche, iglesia. Para cerrar, el libro de Josué, capítulo 17, verso 3 y verso 4. Josué, capítulo 17, verso 3 y verso 4. Y aquí vamos cerrando el mensaje. Dice, ya estaban en la tierra prometida. Ya estaban. Y dice, pero Zelofehad, hijo de Jefer, hijo de Galad, hijo de Manasés, no tuvo hijos sino hijas, los nombres de las cuales, vamos al 4. Estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué. Un año después, cuando ya estaban en la tierra prometida, llegaron, dice, ante Josué y los príncipes. Y dijeron, Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos. Y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ella, conforme al dicho de Jehová. Llegaron a reclamar su herencia por la fe. La fe conquista, iglesia. La fe
alcanza lo que Dios ha prometido. La fe hace de lo imposible lo posible. La fe tapa toda boca maligna que diga no, no, no. Si Dios no ha dicho no, siga luchando, siga peleando, porque la última palabra no la tiene el diablo, no la tiene el mundo. La última palabra en nuestra vida la determina Dios, y es Él el que dice y da el último dictamen y su última palabra. El médico puede decir no, ya no, aquí nomás, mire, fíjate. Pero la última palabra es Dios. Es Dios. Llegaron y recibieron su herencia. ¿Por qué? Por la fe que hubo en ellas. Una fe que se levantó. Y cierro el libro de Proverbios, capítulo 31, verso 29. Da esta inspiración y esta motivación para todas las mujeres. Dice: muchas mujeres hicieron el bien, mas tú, dices, sobrepasas a todas. Levántese usted y sobrepase lo que su mamá, lo que su abuela, lo que su tía, lo que su vecina. Sobrepase por la fe, porque si la fe está en Dios, óigame bien, la fe es poderosa. El libro de Judas dice que la fe es la que vence, y por vuestra fe hemos vencido. Levántense en fe, y que este año, antes del 31 de diciembre, usted diga: alcancé lo prometido, alcancé la promesa. Que usted diga: conquisté lo que Dios me había dicho. Recibí lo prometido de Dios. ¿Qué es lo que Dios te ha prometido? ¿Qué es lo que has estado queriendo conquistar en años anteriores, en tiempos pasados, y no has podido? Si Dios es con nosotros, dijo Pablo, ¿quién contra nosotros? ¿Qué es lo que ha impedido que tu fe sea una fe sagaz, una fe intrépida, una fe osada, una fe que se tire a las aguas? Porque la fe no sabe nadar, pero el poder que hay en ella la hace flotar, la hace flotar y la hace permanecer, y no se hunde. La fe no se hunde ante la adversidad, sino que flota ante toda la dificultad, porque es el poder que Cristo ha puesto en nuestra vida, esa fe poderosa. Primera de Corintios dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría, en los conceptos de los hombres, sino en el poder de Dios.